Este pasado 5 de enero fue capturado en el estado de Sinaloa Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. La captura pues se llevó a cabo de forma razonablemente eficiente, pero tuvo un saldo importante de 10 militares muertos y 19 civiles. ¿Qué tan importante es Ovidio Guzmán? ¿Qué tan importante es esta acción que llevó a cabo el ejército apoyado por la Guardia Nacional? Yo quiero agradecerle a Jorge Fernández Menéndez que haya aceptado esta conversación. Déjame empezar por el principio. ¿Cómo viste la acción? ¿Fue una acción eficaz, sobre todo después de lo que vimos hace un par de años en lo que pareció una acción bastante más desasiada, en la que incluso se tomó la decisión de soltar a Ovidio Guzmán? Gracias, Sergio, por la invitación. Feliz año. Feliz año. Mira, yo creo que sí, evidentemente lo que ocurrió en 2019, en octubre del 2019, fue, como tú dices, muy desasiado, pero políticamente muy desasiado además, porque ahí hubo dudas políticas, el gabinete de seguridad no terminaba de decidir qué iba a hacer Y no se con sabía al final Ovidio. quién tomó la decisión de liberarlo, Finalmente el presidente la asumió él, pero ¿no? primero dijo que había Sí, sido el gabinete de el gabinete seguridad. de seguridad, incluso hubo contradicciones. En aquella ocasión yo pude platicar con los elementos que participaron en la detención de Ovidio y me dicen que más que un problema operativo para sacar a Ovidio es que había una indecisión política sobre qué iba a pasar y decisiones muy erradas, como permitirle a Ovidio hablar por teléfono Sí, es con cierto. con su hermano, con Iván Archibaldo, Para decirle que ya lo habían para detenido. decir que ya lo habían detenido, ya párenle, no sé, pero lo cierto es que lo que ocurrió el 5 de enero es una operación completamente diferente, se A hace, pesar del número de muertos. sí, pero es completamente diferente, se hace fuera de la ciudad de Culiacán, el departamento, yo tuve oportunidad de conocerlo, donde lo habían detenido Ovidio, era en pleno, en la zona más incluso más residencial, digamos, de Culiacán. Este es en Jesús María, que está cerca, 50 kilómetros, 60 kilómetros del centro de Culiacán, pero es una zona prácticamente rural, eh, y donde el ejército hace lo que tiene que hacer el Estado cuando se encuentra con una oposición tan fuerte, de utilizar la fuerza legítima del Estado. El secretario general Luis Crescencio Sandoval dijo, por una parte, que hubo un trabajo previo de 6 meses de inteligencia, pero después dijo que se lo encontraron en un retén, que ellos empezaron a agredir y que fue así como se enteraron que estaba Yo ahí creo que Ovidio. lo del retén es una coartada para lo de la fragancia, para tener un elemento, para poder detener, porque uno de los problemas que sí hubo en octubre del 2019 es que no llegaba la orden del juez para la aprehensión, eso se complicó varias horas la llegada de la orden de aprehensión. Pero en este caso sí En había este orden de aprehensión. había orden de aprehensión, pero también había en el 2019. Eso es Ujú. parte del debate que hay sobre el culiacanazo. ¿Por qué? Porque había una orden de aprehensión con fines de extradición Ujú. para Ovidio, que ahora ¿Es el mismo eh, caso ahora o hay también cargos la de locales? extradición sigue siendo la misma. No me queda claro si hay Es que cargos no han dicho locales nada. o no. No ha aparecido, lo hemos tenido oportunidad de platicar, no ha aparecido el fiscal general de la República, no ha dicho nada, no sabemos. Puede ser, si hay interés de extraditarlo, que no se finquen cargos en México para poder extraditarlo con mayor rapidez. Sí, porque si Quizás no, legalmente se le tendría que juzgar tendría en que México juzgar primero. en México, aunque hemos tenido los casos del propio Chapo Guzmán, que no se terminó de procesar en México y se lo extraditó a los Estados Unidos, o de muchos otros personajes. Eh, a mí lo que me llama la atención de la operación del 5 de enero es la magnitud de las fuerzas que protegían a Ovidio Ujú. y la magnitud de la operación militar para capturarlo. Estamos hablando, tú lo decías en la presentación, de una batalla donde hubo 29 muertos, que son los que se sabe, porque fuerza, en ámbitos militares dice que se llevaron también mucha gente de los sicarios que defendían a Ovidio, que salieron de la zona. Pero 29 muertos es un combate muy importante. Hubo menos en el Culiacanazo, Sí, así es. ¿no? Hubo menos, aunque hubo daños mayores de otro tipo, se fugaron Bueno, más de ha 50 habido, personas de la cárcel que la mayoría no han sido ha habido recuperados, ¿no? batallas en Ucrania que no tienen 29 muertos. Claro, ¿no? Y duró horas y
Yo recuerdo que el presidente López Obrador había sido muy crítico cuando se utilizaron allá en Tepic, Nayarit, en Los 2017 los helicópteros. helicópteros, Que y dijo ahora que no vamos a andar se ametrallando. ¿Qué es lo que quieren? Que claro, andemos ametrallando. Se ametrallando. usaron esos Se helicópteros usaron, y claro se que se usaron. ametralló desde los helicópteros. Sí, y me dice que fue para inutilizar los carros, las camionetas estas blindadas, los monstruos que le dicen en el argot policial, a estos que contaban los grupos del Ahora, narcotráfico. vimos helicópteros con capacidad de vuelo nocturno y de fuego nocturno, que no es tan fácil, ¿no? No, son Black Hawks, son ahí. Cuando se dice, siempre se dice que el Estado no tiene capacidad para enfrentar a los narcotraficantes o que los narcotraficantes están mejor armados que el Estado mexicano, no es verdad. Ujú. Si se utilizan, alguna vez en alguna ocasión lo platicábamos, son instrumentos. Los instrumentos los puedes utilizar bien o mal, pero los instrumentos los tiene y es la primera vez en este sexenio que el Estado mexicano decide utilizar los instrumentos, toda la fuerza legítima del Estado para combatir a un grupo de narcotraficantes de esta magnitud. A mí me asombra mucho cuando veía las imágenes del lugar de Jesús María y eso. La única vez que había visto un combate similar, que Ujú. terminó con un saldo similar también, fue cuando murió Arturo Beltrán Leiva en Cuernavaca, que me tocó estar al día siguiente en ese lugar, recorrerlo, y me recordaban mucho las imágenes ahora de Jesús María con aquello de Arturo Beltrán Leiva. ¿Qué tan importante era Ovidio Guzmán? ¿O qué tan importante es? Ovidio Guzmán es importante, no es el jefe del cártel de Sinaloa, no Porque es el ujú. principal personaje A del propósito, ¿por cártel qué de le está Sinaloa. llamando el general secretario Cártel del Pacífico? Porque yo creo que es una decisión política Para también no de no, afectar el nombre de para no Sinaloa. afectar el nombre de Sinaloa, entonces ya no le ponen el nombre del lugar, entonces todo el mundo, es lo mismo que decirle el cártel de los menores en lugar de los chapitos, para la gente son los chapitos o la Claro. chapiza, pero nadie le Así dice es. el Pero cártel de los dices, a ver, menores. no era el capo del Cártel de Sinaloa. No, era una, a ver, el cártel de Sinaloa es como una suerte, no de ahora, de mucho Ujú. Una tiempo atrás, federación, ¿no? es un holding, ¿no? Yo le llamo más que un cártel, es un holding. Varios grupos que están coordinados tuvieron el desprendimiento de los Beltrán Leiva, el desprendimiento del cártel de Juárez, que es lo que ocasionó realmente la famosa guerra del narcotráfico del gobierno de Calderón, es esa ruptura que hay, se suman ahí los Zetas contra el cártel de Sinaloa, que en ese momento eran el Azul Esparragosa, el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán. eh, de ahí deviene mucho de la violencia que hemos conocido. Ovidio es parte de los chapitos, es Sí. parte de los hijos. Son 4 hijos del Chapo Guzmán, 2 de un matrimonio, 2 de otra pareja, que se combinan fundamentalmente en el tráfico, ahí sí que esa sí es la parte importante, de metanfetaminas y fentanilo. Y Ovidio es uno de los personajes importantes en ese sentido. Aparentemente el jefe de ese grupo es Iván Archibaldo, otro de Ujú. los hermanos, pero Ovidio es una parte fundamental y es un símbolo después de lo ocurrido en el Culiacanazo, ¿no? Hablabas de las acciones contra los Beltrán Leiva. Yo recuerdo cuando ese Arturo Beltrán Leiva fue abatido, pues fue un gran triunfo y así se consideró en el gobierno de Felipe Calderón, pero uno de los resultados fue la fragmentación de los grupos criminales en el estado de Morelos y en el estado de Guerrero. Y de hecho todos estos grupos como los Guerreros Unidos y los Rojos surgieron de este rompimiento de ese grupo y la situación se puso peor para la población. ¿Podremos esperar algo similar en Sinaloa ahora? Sí, puede ocurrir. No es exactamente lo mismo porque Arturo Beltrán Leiva era el jefe de los Beltrán Sí, Leiva, eso ¿no? es. Y Y Ovidio no es. Ovidio es parte de un engranaje, sí, parte muy importante de un engranaje, pero no es el jefe, digamos, de ese grupo del cártel. Pero lo que sucede con eso que muchas veces se habla, bueno, tienes un capo y los cárteles se fragmentan, que es verdad, que lo que sucede es que las autoridades después no siguen, detienen un capo y después no siguen con la destrucción de las redes que maneja ese capo. Entonces, sí se abatió a Arturo Beltrán Leiva, después cayeron incluso sus hermanos, Héctor y otros personajes,
En términos Pero prácticos desapareció Pero el cártel de los el Beltrán de la Leiva, Beltrán Leiva es uno de los éxitos que se puede argumentar de la pero lucha un contra éxito que salió narcos. muy caro, ese es mi Sale argumento. muy caro, hubieran seguido operando igual, pero después lo que sucede es que en Guerrero, en Morelos, evidentemente no siguió una lucha que tiene que seguir cotidianamente contra esos grupos del narcotráfico. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ujú. La Unión Tepito, estaba la Unión Tepito, Las Manos con Ojos, el Cártel del Tlalpan, distintas organizaciones, y una de las cosas que ha hecho bien Omar García Harfuch fue pegar, pegar, pegar. Y todas las semanas nos encontramos con que hay algún grupo de la Unión Tepito o algún grupo de lo que fue La Mano con Ojos o el intento de ingreso del Cártel Jalisco o de los propios Chapitos en la Ciudad de México que han sido golpeados constantemente. Tú necesitas en el ámbito local, cuando después desarticulas las cabezas de estos grupos, que en el ámbito local se vuelva a golpear a las redes locales, porque si no lo que ocurre es que esas redes locales se fortalecen y terminan teniendo un protagonismo mayor. Ocurre en Guerrero, ocurre en Morelos, ocurre en Michoacán o está ocurriendo ahora en Chihuahua. El presidente nos ha dicho que él cambió la estrategia radicalmente y que ahora ya no son balazos, que son abrazos. ¿Realmente es cierto lo que vimos en Sinaloa, por ejemplo, fue que se le ofrecieran abrazos a Ovidio o es nada más una forma de presentar esto políticamente mientras se mantiene la guerra contra el narco? Yo creo que la guerra se mantiene, punto uno. Lo que pasa que lo de abrazos y no balazos, lo que ocurrió es que evitó reacciones mucho más fuertes de parte del Estado. Pero la violencia se mantiene, hay 142.000 muertos. El inicio del año ha sido una violencia inaudita. El enfrentamiento en Jesús María es inaudito en este sexenio, nunca lo habíamos visto. La reacción de los grupos criminales también se han empoderado. Entonces, yo no sé qué es lo que sucederá, pero tengo la percepción de que se están sucediendo, de que están ocurriendo cambios, vamos a llamarlo así, en el área de seguridad, que más allá de lo que se diga, son necesarios, son imprescindibles, porque se estaba saliendo la situación de las manos. Tuviste un secuestro de un general, un asesinato de un general en Zacatecas, el secuestro del coronel Grimaldo, que se cumple un mes y sigue Y no sabemos qué, desaparecido, qué ha un pasado. coronel que además era el que se encargaba del tema de la tropa del infierno en Tamaulipas, no era un coronel más. Tienes la fuga de Ciudad Juárez, que fue de una violencia inaudita. Eh, el Estado y en este caso las fuerzas de seguridad, los militares tienen que responder a eso. No puede seguir sin responder y me parece que es lo que vamos a ver, espero que es lo que vamos a ver en las próximas semanas, los próximos meses. Jorge, ¿fue un triunfo la captura de Ovidio Guzmán para el ejército? Porque todo parece indicar que el papel protagónico lo tuvo ni siquiera la Guardia Nacional, sino directamente el ejército. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora la magnitud de ese triunfo se va a ver en dos cosas. Primero, qué va a pasar con Ovidio, si Ujú. lo van a extraditar o no, cuál Y va a viene un ser el proceso proceso legal. judicial interesante, ¿no? Interesante, que es similar al que tenemos de Caro Quintero, que es otro expediente que ahí está abierto. Y después de eso, lo que platicábamos antes, ¿en qué grado se van a ir desarticulando las redes? Si Ovidio es una suerte de ofrenda a Joe Biden en su visita, ¿Tú crees o eso? es... ¿Tú crees que fue que eso No, fue? yo creo que los tiempos coinciden, los tiempos, tiene que haber un trabajo, sí, de inteligencia mucho mayor, pero el dato Pero sí, cierto es que después de la visita de López Obrador a la Casa Blanca se detuvo a Caro Quintero y unos días antes de la llegada de Biden se detiene a Ovidio. No tienen que ser producto de trabajos de inteligencia sí, no es anteriores, tan eso fácil no es hacerlo, tan ¿no? fácil. Ahora hubo 1.000 soldados movilizados entre una cosa y otra, pero los tiempos coinciden. Pero habrá que ver en qué medida eso se refleja en una desarticulación de ese grupo criminal o se queda en la detención de su jefe. ¿Qué nos dice todo esto sobre la estrategia del presidente López Obrador? Yo creo que la estrategia ha sido mala en términos de seguridad y ha sido mala por los resultados, simplemente. 142.000 muertos,
sumados los mismos que tenían Calderón y Peña Nieto para estas fechas del sexenio, faltan 2 años todavía del sexenio, me parece que no se han desarticulado redes. Si teníamos al inicio del sexenio 2 cárteles fuertes, sigue habiendo 2 cárteles fuertes. La diferencia es que había muchas bandas asociadas que se han fortalecido, la Nueva Familia Michoacana, muchos otros grupos, y sobre todo la expoliación de la sociedad, que es mucho mayor que la que teníamos hace 4 años, y eso es lo que se debe revisar. Jorge Fernández Menéndez, como siempre, es un placer conversar contigo. No, el placer es mío. Muchísimas gracias a ti. Un saludo a todo el auditorio. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.